Buenos días, buenos días. Buenos días, nos encontramos disfrutando el regalo de Papá Noel de mi hermana Papá Noel. Vamos a visitar el mismísimo Beto Carrero World. Sí. Pues acá estamos entrando al mismísimo Beto Carrero. Gente, la Mica se volvió loca. Se va a subir a aquella montaña rusa, pero yo ni a palo. Ya lo probé algunas veces y nunca más lo voy a volver a hacer. Ahí está la locura por la montaña rusa, una fila tremenda. Todos quieren vivir esa experiencia. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes son de los que se animan a subir a la montaña rusa o de los que no se animan a subir en la montaña rusa? Déjenlo acá en los comentarios. ¡Bajando por ahí! ¡Está re loco! Ahora te quiero ver a vos. Te voy a desarmar. Abandonamos un ratito Megancete y vamos a agarrar un autito y se pudre todo, Y finalmente fuimos a visitar el proyecto Tamar dentro del Parque Beto Carrero, donde trabaja mi cuñada, o sea, la hermana de Mica. Todo bien. El proyecto Tamar es una fundación no gubernamental que hace el cuidado de las tortugas marinas brasileras. Hay 7 especies en el mundo, 5 son brasileras y las 5 brasileras en peligro de extinción. Entonces las cuidamos desde el huevo hasta las tortugas adultas. Este auto nos acaba de hacer señas, que vayamos. No sé si nos van a robar o qué onda. No sé, vamos a ir a ver qué onda. Esto es una estación de servicio. Salimos de la BR. Acá estamos con Rocián, André y Mauro, viajeros del mundo, ¿o no? Ya estuvieron por Alaska, por Ushuaia, por Perú, por todos lados, ¿no? Sí, maestros. Unos ejemplos. Bueno, y acá nos invitaron a compartir un postre, unas comiditas. Muchas gracias por todo. Un placer. Un placer conocerlos. Y nos cruzaremos por las rutas también. Se pudrió todo, gente, se pudrió. Está lloviendo con una intensidad tremenda. Logramos meternos en un estacionamiento de supermercado para poder estar seguros, pero qué tormenta. Bueno, yo creo que acá vamos a estar seguros en este techito un rato. Hay alerta amarilla, ¿no? Alerta amarilla, lluvias intensas. No se escucha nada. Alerta amarilla, lluvias intensas, no se escucha nada en este techo. Logramos meternos a este estacionamiento y nos vamos a quedar. Vamos a cocinar acá arriba del auto. Vamos, digo yo. Mica está haciendo ahí una palta. Está lloviendo mucho fuera, así que vamos a comer acá arriba del auto. Pancito con palta y un paté. Ahí va esa comidita acá en el estacionamiento del supermercado. Vamos a intentar dormir en este supermercado, esperemos que no nos corran porque es techado para evitar la lluvia y poder bajar los vidrios por el calor que hace. Ah, Mica, ¿qué estás haciendo? ¿No me vas a decir que vas a dormir en un supermercado? ¿Qué onda? Bueno, acá estamos en el techo del supermercado. Estamos armando nuestra cama, nos vamos a ir a dormir refugiados de la lluvia. Creo que lo dije, ¿no? Que hoy llovió mucho y que estamos en el techo del supermercado y que llueve. ¿Lo dije o no lo dije? Creo que... Un montón de veces. Bueno, buenos días. Acá estamos en nuestro lugarcito donde descansamos anoche, en el supermercado. Ahí está amaneciendo lleno de gente. La lluvia continúa, no tiene pinta de parar. Ahí está, lloviendo torrencialmente y nosotros seguimos
acá bajo techo. Tocan hacer los mates frente a este hermoso paisaje. Miren lo que es, embarcaciones, un tero por allá, el cielo nublado con probabilidad de tormentas. Estamos en San Francisco do Sul, la ciudad más antigua del sur de Brasil, acá en su centro histórico, con sus calles de adoquines y con sus fachadas pintorescas. Un hermoso lugar para pasar la tarde, para tomar unos mates y para contemplar estas maravillas. Salió una caminada o caminata por la noche en San Francisco. Está súper tranquilo, estamos prácticamente solos caminando por estas calles empedradas. Para desayunar elegimos unos pancitos dulces de banana y de chocolate. Y después de tomar los matecitos salimos ahora de día para visitar y conocer el pueblo. Unos colores, una arquitectura, ventanas, puertas, todo lindo. Cada media cuadra paramos a hacer una toma porque realmente está re lindo. Unas casas, unos colores, edificios, las callecitas de adoquines. Me encantan los colores, cómo contrastan. Eso creo que es lo mejor. Le dicen São Chico, es San Francisco do Sul, que tiene el centro histórico más antiguo del sur de Brasil. Estamos con Ayrton, un agricultor de acá de Brasil, que nos trajo una sandía amarilla, que es Melancia amarela. Amarela, se dice. Espectacular. Bueno, acá estamos cocinando algo a la orilla del camino, a la orilla de la ruta, unos bistecs de porco. Mirá la pinta que tiene esto. Le vamos a agregar farofa tradicional. ¿Cómo está eso? Hermosísima playa. Pero ¿qué haces con campera? ¿Y qué tenés en la mano? Ah, bueno, venís a drogarte con leche condensada a la playa. Cada uno consume lo que quiere, ¿no? Esta es nuestra adicción y bueno, ahí estamos, tranqui. Qué lugar elegiste, ¿eh? Situaciones del viaje. Estábamos acá bañándonos al costado en un baldío y se acercó un hombre que vive por allá enfrente a invitarnos a su ducha, así que para allá vamos. Muchas gracias, familia, gracias por acompañarnos, gracias por recibirnos y por la chuveiro y por la comida. Gracias. Nos vamos con la cervecita para cortar el café, un regalo de los amigos brasileros. Obrigado. Acá estamos en la playa, vamos a continuar desayunando. La cervecita que nos regalaron los amigos la vamos a mezclar con leche condensada que compramos ayer para el postre y va a quedar una bebida exquisita. Esto es una costumbre de la familia de Mauri y la verdad que queda un trago exquisito. Es una Antártica Sub-Zero duplamente filtrada abajo de 0 grados centígrados. Se pone la cerveza y después se le agrega la leche condensada y se hace un trago muy delicioso. A ver, parece que está rica. Decime vos si está rico o no está rico. Delicioso, es muy rico. Y acá en Brasil le echan leche condensada a todo, así que creo que no quedamos tan mal. Nos despedimos de San Francisco do Sul y retomamos caminos para reencontrarnos con la BR-101. Acá nos encontramos en la oficina comedor, contestando mensajes, trabajando con redes sociales, tomando mate, comiendo galletitas, unas galletitas riquísimas que son de tortitas, a ver si se ve ahí está, tortitas con jalea de goiaba,
Riquísimas, riquísimas. Muy rica. Y bueno, acá estamos con lluvia. Vimos el pronóstico, nada alentador. Se espera lluvia toda la semana, varios días. El verano en Brasil es muy lluvioso por este lado, por el litoral. Así que, bueno, no esperábamos que tanto, toda la semana de acá a 10 días más, lluvia, tormentas. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Por ahora estamos bien, pero bueno, esperemos que no llueva tanto porque es chiquito el auto. Hay que estar acá adentro. Buenos días, buenos días. Estamos despertándonos, aprovechando que no llueve en este momento para poder armar la cama. Hay que sacar todas las cosas del auto, las que están adelante, y pasarlas para atrás, así que rapidito lo vamos a acomodar. Un nuevo día en esta aventura. Llovió toda la noche y ahora calmó un poquito, así que aprovechamos a salir y vamos a desayunar. El día gris. Podemos ver las sierras por allá. Vaya, por allá. Siempre quise hacer esto y no me sale. Las sierras por allá todas cubiertas. Parece que hay lluvia toda la semana. Bueno, nosotros ya calentamos el agua y vamos a tomar unos buenísimos mates. Llueve y no para. Estamos en una estación de servicio dentro del auto. No hay mucho para hacer. Ahora estamos en busca de un techo para poder abrir un poco más los vidrios. Sí, porque también hace mucho calor. Hace calor y nos aburrimos también estando acá arriba del auto. Estamos en el medio de una ruta, así que no tenemos mucho para hacer por estos lados. Esta es una zona de sierras, pero no se ven, están todas tapadas. Íbamos a hacer un camino muy lindo que habíamos visto en internet y que nos recomendaron también, pero no vamos a poder. Está muy feo el clima, muy tapado. Vamos. Tremenda lluvia nos agarró en la ruta, en la BR-101. Impresionante. La visibilidad es muy escasa, los camiones nos llenan de agua, hay mucho banco de agua que se acumula, está realmente complicado. Yo creo que ahora, cuidado, creo que ahora en una estación de servicio vamos a frenar. No me quería arriesgar a irnos de un lugar que estábamos re cómodos a enfrentarnos a esto, pero bueno, en teoría varios días va a llover y si seguimos esperando, estamos ahí encerrados en las estaciones de servicio. También que recién no llovía. Había frenado un poquito y ahora se largó con todo. Así que bueno, a ir despacio. Y ahora cuando encontremos otra estación de servicio frenaremos. Calma por ratitos se diluvia todo, pero el puesto de gasolina más cercano está a 40 kilómetros. Así que vamos para ahí, tranquilos. Con calma, mi vida, con calma, que nada hace falta. Si estamos juntitos los dos. No sé si dice así la canción. La cosa se empeora un poquito porque vamos por la sierra, estamos bastante alto y hay neblina también. Un nuevo día en la Sierra de Brasil. Lluvia. Paró un poquito, entonces aprovechamos, en realidad Mauri aprovechó para hacer unas tortas fritas. Tienen toda la pinta. Yo había arrancado el mate, pero lo dejé para después acompañarlo con las tortas fritas. Y siempre que llovió, paró. Y antes de continuar, aprovechamos para agradecerle a Asistencia al Viajero por acompañarnos en el viaje. Estamos aprovechando el sol y vamos a ir a una estrada, una ruta, se llama Estrada da Graciosa. Aparentemente es un clásico de los viajeros, de los motoviajeros. Las calcos lo reflejan. Bueno, un nuevo desafío para Megancete, para nosotros, para Viajando para Vivir. Vamos a darle una nueva estrada, un camino muy recomendado por los amigos brasileros.
manejar estas rutas de curva contra curva. Me hacen ir bien despierto, bien atento, más esta que es angostita. La ruta es mi mundo, mi casa, mi lugar. Está empezando a llover, no sé cómo será esta zona con lluvias. Sospechamos que debe ser complicado, así que creo que vamos a regresar. Y sí, regresamos rápidamente para ir a hacer el almuerzo justo en la entrada de la sierra. Comidita acá en el acceso a la Sierra da Graciosa. Muy bien, qué rico. Papas, cebollitas, condimentos. Acá hay un interesado en nuestra comida y ahí está el portal de ingreso a la sierra. Buenos días. Estamos... Sí, más o menos buenos días. Bueno, más o menos. Tuvimos una noche bastante complicada, mucho ruido, mucha gente, se Gente sentaban... que se gente... Eso. Gente que se sentaba arriba del auto, con música, otro vomitando al lado. Un ambiente bastante turbio Sí. por estos lados, pero era la última estación de servicio antes de continuar. Así que bueno, dormimos como pudimos, ando re trabado, disculpen, es temprano, en una estación de camioneros, en un pueblo que no me acuerdo cómo se llama. Un pueblo productor de bananas. Y el camionero que está ahí atrás, se ve que nos vio armar, desarmar la cama y todo, porque ahora me preguntó si éramos viajantes y si habíamos tomado café, si habíamos desayunado. Así que ahora vamos a charlar con él, porque Mauri justo no estaba, así que me dijo cuando vuelva su marido. Este es el desayuno, café con leche con pan de queso. Vanderlei. Como Vanderlei e Alex. Alex, muchas gracias por Ah, el... ok. Obrigado. É simples, mas é de coração, hein, né? Pra comer não tem miséria. Obrigado. Ok. Como solemos hacer, nos desviamos de la ruta principal y vamos a hacer unos 50 kilómetros para encontrarnos con la ciudad más antigua de Brasil. Llegamos a Cananéia, ciudad ilustre de Brasil. Y finalmente, después de 53 kilómetros del desvío de la BR, llegamos a la auténtica y reconocida ciudad de Cananéia, o la ciudad llamada la más antigua de Brasil. No hay papeles, no hay registro de que realmente sea la más antigua, pero dicen que sí por las construcciones y las fechas de las cosas. Continuamos caminando y viendo sus casitas coloridas con tejas llenas de verdín. Se ve que es una zona re húmeda, lo estamos comprobando nosotros mismos. Hace mucho calor y mucha humedad. Está nublado, con ganas de llover. Qué lindo que queda todo esto, ¿eh? La ciudad más antigua de Brasil. Y nos fuimos de Cananéia, volvimos a la BR 101 y luego de hacer algunos kilómetros nuevamente nos desviamos para entrar en un local que estaba al costado de la ruta. Bueno, por esta zona está lleno de palmiterías. Entonces paramos para ver de qué se trataba. Venden los palmitos enteros y los palmitos cortaditos en rodajas. Vienen de todas las variedades, palmitos, más palmitos, lleno de palmitos, palmitos para el desayuno, para la merienda y para la cena. Y también es una zona de bananas, entonces se encuentran las bananas colgaditas. Bien. Y en ese local comercial nos dieron a probar lichia, una fruta exótica de un sabor bastante raro y desconocido para nosotros. ¿Qué raro? A ver. ¿A qué te hace acordar? Como una uva. No sé, es rara. Es como una uva bien dulce. Tiene una semilla bien grandota en el medio. Se abre, me costó abrirla, es dura, pero después se separa re bien de la cáscara. Bueno, linda paradita, no para comprar, sino para
conocer y para Mostrarles a ustedes de qué se trata también toda esta zona de palmitos y de bananas y de venta de esos productos en la calle. espectacular. Tremendo video, tremendo. Cuántas cosas que pasaron, ¿no? Sí, pasamos del Beto Carrero, del parque de diversiones, a las lluvias, después visitamos ciudades históricas. Probamos comida, bueno, pasó de todo. Siempre pasan cosas, ¿no? Siempre pasan cosas, todos los días son diferentes, todos los días es una aventura. Como ya habrán visto en Instagram, nuestra actualidad, lo que estamos viviendo en este momento. Siempre les decimos que hay días buenos y días no tan buenos y días malos. Días muy, Bueno. muy malos. Si están en Instagram, ahí se van a enterar de todo. Y en el próximo video les vamos a mostrar toda nuestra actualidad, nuestra situación, todo lo que está pasando. Muchas gracias por acompañarnos. Les pedimos que se suscriban al canal, que activen la campanita, que le den me gusta. Que compartan también, eso nos ayuda muchísimo. Y los esperamos también en Instagram para que nos acompañen también en el día a día. Y si quieren apoyar la aventura, también en la descripción del video les vamos a dejar todos los detalles. Muchas gracias.